Hola, queridos amigos, hermanos, oyentes, todos, ¿cómo están? Todo el que me soporte, que pueda tener ahí unos minutos para mí. Oye, bueno, seguimos con las charlitas estas, pues, con las pildoritas, digo yo, ¿no? Eh, la cosa es que sabemos que estamos hablando y yo no hallo la hora de llegar al párrafo que corresponde en Tesalonicenses, pero para eso tenemos que terminar de entender el proceso que Dios ha estado haciendo en esta humanidad para que nosotros podamos entender el concepto de la salvación. ¿Ya? Ese concepto de la salvación es súper importante porque sin eso tú no vas a entender por qué la iglesia debe ser arrebatada de esta tierra, debe ser raptada, va a salir de la esfera terrenal para irse a la esfera celestial. Eso le suena muy a poesía, muy a fantasía, pero es una realidad por la cual pocos se van a salvar si esta cosa sigue como va. Estamos todavía a 15 de enero del 2025, porque otro eh, parte de lo que estuvimos hablando, lo hice hoy día en la mañana muy temprano, hablando sobre la etapa de la ley, ¿no es cierto?, sobre la dispensación de la ley. Entonces, para volver a hacer un resumen, porque ahora vamos a entrar, esta etapa que vamos a ver ahora se llama la gracia, y la gracia, la adquisición, perdón, la etapa de la gracia tiene que resume todo el plan de Dios revelado en su etapa final. Después de esta, de esto no hay más. No hay, o sea, no hay más en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo en la tierra y no hay más en revelación al plan de salvación. ¿Ya? El plan de salvación concluye con la gracia, digamos, y ahí se establecen todos los parámetros que Dios dio para que el hombre pudiera ser salvo. Dios llegó al punto de la gracia habiendo probado a todos los hombres, ¿ya? Y habiendo probado el carácter, la obediencia y lo que el hombre ha hecho mal toda la vida, ¿me entienden? Entonces, no hay otra posibilidad que entender que este proceso de la gracia es una consecuencia de todas las etapas anteriores, de todo lo que se dispuso anteriormente para que el hombre pudiera llegar a la comprensión completa y pudiera valorar lo que significaba esta gracia. ¿Ya? Vimos que desde el principio el hombre dijo, lo que Dios dijo, que la paga el pecado es muerte, que el hombre tiene que haber derramamiento de sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para que no muriera el hombre, porque la paga el pecado es muerte, entonces ante Dios nosotros debiéramos morir cada vez que pecamos, cada vez. Si mentimos, a Dios no le importa si tú mientes, robas, no es que no le importe, no es la palabra exacta, perdón. Eh, no es, para él no hay diferencia de categoría en el pecado. Dios es santo, su santidad es absoluta. Ese atributo de la santidad marca todos los otros atributos que tiene Dios, la fidelidad, ¿cómo se llama? La omnipotencia, la omnipresencia. Todo eso va involucrado con la santidad. Y eso hace que Dios sea santo, puro. Y Él no va a aceptar nada impuro en los cielos. Todo lo que sea impuro lo va a desechar. Entonces, nosotros en nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, porque pecamos siempre, Dios proveyó un sistema que fuera distinto al derramamiento de la sangre de los machos cabríos, de los corderos, de todo eso, sino que Él mandó a su Hijo a derramar su sangre, a derramar su sangre. Y esa sangre es más que suficiente. Entonces Dios dijo, es un símbolo. Dios dijo muy claro, aquel que reconoce este hecho, que lo pone como parte de su vida, que nace espiritualmente, en ese caso, ese hombre va a reconocer el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, a quien yo mando a que Él sea derramado, y
en esa sangre, por eso se le llama el Cordero Inmaculado, porque él no pecó. El único hombre en la tierra que no pecó fue Cristo. Su sangre es más que suficiente para liberar cualquier pecado nuestro. Solo que nosotros no lo pescamos, no lo consideramos, lo vemos como una cosa más, lo vemos como algo religioso, lo vemos como algo secundario y en realidad es vital, es prioritario. Y esta nueva etapa, ¿no es cierto? Habiendo salido de la ley, esta nueva etapa que se llama la gracia, es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Por esta sangre, nuestros pecados son perdonados. Si ustedes quieren ver con detalle, el significado de esto, espiritualmente hablando, pueden leer el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 16, si no me equivoco. Ahí van a poder comprender que Dios les abra el espíritu para poder entender, porque ¿sabes qué es la gran diferencia? Este es un libro espiritual. La Biblia, si alguien lo analiza intelectualmente, no llega a ninguna parte. Puede aprendérselo de arriba a abajo, por todos lados, de memoria todos los versículos, y no va a entender realmente lo que significa si espiritualmente está muerto para Dios. Y el hombre natural está muerto para Dios, porque Dios es espíritu, y si tú no naces en el espíritu, tu espíritu no va nunca a dialogar con Dios. Dios puede llegar a dialogar contigo y presentarse delante tuyo y hablarte y hacer milagros y todo, pero eso es una cosa completamente aislada, no es algo permanente, no es algo de su costumbre. Así que te pido que pongas atención a esto y veamos qué es lo que significa. Este periodo de la gracia dura como 2000 años. Y nosotros estamos terminando este periodo de la gracia. Esta gracia tiene la ventaja para nosotros que cuando vino Cristo, vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Me entiendes? Mira, Juan 1, 11 y 12. Es como una condición de perogrullo la que les estoy leyendo, es como la base, el ABC del Evangelio. Pero mira, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. 12. Más a todos. Y cuando Dios dice a todos, no queda nadie fuera. ¿Ya? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Me entiendes? Aquí hay un hecho vital, crucial, por el cual el diálogo entre el mundo, la carne, lo material, por muy buena que sea la voluntad del hombre, se pierde, porque no nace, si no nace espiritualmente. Ahí te puede ir a Juan capítulo 3 para poder entender cómo es la comparación entre un religioso y lo que Cristo pedía en el espíritu. Hay un abismo entre el mundo y Dios. Hay un abismo. Y ese abismo solo lo puedes sortear, lo puedes cruzar por encima si pones la cruz entre los dos extremos. Dios está en una parte y el mundo está al otro lado. La cruz de Cristo puesta como puente es lo único que te lleva a tener ese diálogo con Dios. Por eso es que el mundo no lo entiende. El razonamiento del mundo, y no hay caso, no hay caso, yo, de verdad. Y yo no estoy hablando de los demás y que yo sea privilegiado. Soy privilegiado, pero yo no sé cómo llevarles esto más allá, porque de verdad, si Dios no lo hace, como digo, porque no es por voluntad de varón, sino ni de carne. ¿Ya? Entonces, es de Dios solamente esta voluntad. Entonces, Cristo vino a cumplir el objetivo de todo lo que se había proyectado en los diferentes tiempos y etapas para llegar a este punto y decir, ¿sabes qué? Ya no necesitas matar cordero, ya no necesitas hacer obras para redimirte,
No necesitas hacer las cosas de una manera obligatoria, como te obliga el Pentateuco, como te obliga el Levítico, que tienes que hacer tal y tal y tal y tal cosa, ¿ya? Que tienes que matar la sangre en un cierto procedimiento, ir con el sacerdote. No, Cristo vino como sumo sacerdote. Cristo además vino como sumo sacerdote. O sea, ya no necesitamos un sacerdote que intermedie entre Dios y nosotros. Eso se abre la puerta completamente ahora a que podamos hablar con Dios, directo, directo, directo. No necesitamos a alguien intermedio, porque ya es una lógica, pues viejo mío. Cristo vino a la tierra, murió, pero resucitó. Por lo tanto, Cristo está vivo o está muerto. Analízalo filosóficamente. Cristo, si resucitó, está vivo o está muerto. El que tú no lo veas no significa que no esté. Y ahí esa parte choca contra tu razón, contra nuestra razón. Pero bueno, sigamos entendiendo qué significa esto del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Si tú vas a Mateo 26 y, y ves cómo Jesucristo con sus discípulos instituyó la Santa Cena del Señor, ¿ya? Dijo, y mientras comían, estaban comiendo, se está instituyendo la Santa Cena, la cena con el Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, esta es la última cena, ¿eh? La Santa Cena. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiéndola dado gracias, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Aló? Mira lo que te estoy diciendo. No sé si captas la profundidad de esta palabra, pero quiero abrir tu mollera, tu corazón. Él está instituyendo la Santa Cena, la Cena del Señor. Lo que los católicos llaman y comulgan la hostia, ¿ya? No es lo que instituyó, no es lo que instituyó, porque ahí la hostia se la come el curita y se toma el vinito él y no comparte el vino con los feligreses. Aquí te está diciendo, primero, mi cuerpo es vuestro alimento, la palabra es tu alimento, la comunión conmigo es tu alimento. Por eso que hay una parte que dice la Biblia, dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Porque yo soy el verdadero alimento, yo soy el verdadero alimento el que tú das, porque no, el hombre no debe de vivir de todo pan, sino que también de la palabra de Dios, sino que de la palabra de Dios. Entonces, digo, tomen mi sangre, y esto lo ha espantado mucho, porque está en mi sangre, tómesla, bébanla. Quiero comunión íntima, quiero que me conozcan íntimamente. Y dice, y digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo quiere beber con nosotros. Mira, es que esto es precioso porque Cristo abrió las puertas para el mundo. Los suyos no le recibieron. Todo el que quiera venir. Hay una parábola muy bonita en la cena, de la invitación a una cena grande, a una fiesta. Y no vinieron. Y Jesús mandó a llamar a los pordioseros, mandó a llamar a todos los que querían venir a comer y a beber en esa cena. Esa es muy lindo esa parábola. Y esto es lo que te está diciendo aquí. Vengan y vengan. ¿Cuándo vamos a volver a beber esto realmente? Juntos, una vez más, cuando estemos en el reino de mi Padre. Mira, Él nos está esperando. Hay una fiesta ahí de las bodas del Cordero. Entonces, te estoy dando dos antecedentes previos. Uno, Él pasó a ser sacerdote, no necesitamos sacerdote.
Vamos a corroborar los escritos en Hebreos. Él es nuestro alimento, Él derramó su sangre y y Él quiere una intimidad con esto, y Él está esperando volver a beber este zumo de vid que nosotros celebramos hoy día en la Santa Cena, y lo haremos en el futuro, allá en el reino del Padre. Mira, vámonos. Hebreos 9. Quiero que veamos, yo tengo anotado los versículos porque no me los sé de memoria. Me gustaría saberme los de memoria, pero ya mi memoria ha ido decayendo bastante. Y ya yo no me quejo, es parte del proceso. Pero, pero como les digo, es que esta Biblia está muy viejita, la tengo que tratar con mucho cuidado. Mira, aquí hay un resumen de este tema. Hebreos 9. Aquí nos vamos a ir un poquito largo en la escritura, pero quiero que lo tomen muy presente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Cielo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el tabernáculo de donde se hacían los sacrificios. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, Cristo está en un tabernáculo celestial. Los hombres sacrificaban animales en un tabernáculo terrenal, que era sombra, era una muestra, era como algo que trataba de advertir lo que venía a futuro. Y no por sangre de machos cabríos, que eran el holocausto, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, viene la pregunta maravillosa aquí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oye, pero es que esto es tremendo. El tomar conciencia de lo que significó el sacrificio de Cristo para que nosotros pudiéramos entrar. Mira, antes el sacerdote podía entrar solamente una vez al año y libre de todo pecado al lugar santísimo del templo. El lugar santísimo era un lugar que estaba muy aislado, donde solo podía entrar un sacerdote, el sumo sacerdote de la religión hebrea, el sumo sacerdote, una vez al año. Y si entraba con pecado o con manchita, se moría. No había cómo entrar. Había un velo que tapaba ese lugar santísimo, y ahí solo podían entrar, como digo, los sumos sacerdotes. No le servía nada de bañarse como loco y ir lo más limpio posible por fuera. Tenía que ir limpio por fuera y por dentro. Cualquier mancha era símbolo de muerte. Ahora, podemos discutirlo, no es el momento. Ya, lo discutimos después si es que alguien me recuente. Entonces, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la muerte de los animales, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces el testamento, lo que está diciendo el Antiguo Testamento y todo lo que Dios ha establecido, todas estas normas y procedimientos para llegar a la muerte, para poder establecer la herencia que nosotros estamos hoy día heredando, que estamos asumiendo, tenía que morir el testador. ¿Quién era el testador? Cristo. Dios tenía que matar a su hijo de la forma más ignominiosa, por culpa nuestra, hoy día por culpa de nuestros pecados. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Si tú te sientes fuera de esa responsabilidad, estás mal. Cada vez que pecamos hoy día y no nos arrepentimos, estamos haciendo lo mismo que ellos. ¿De dónde dice? De donde y aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley
Y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Eso es el pacto hebreo, el pacto de la circuncisión, el pacto del derramamiento de sangre de los animales, en sustitución del hombre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No se hace remisión. No se te quita el pecado. Podemos seguir porque ahí ahora sí que dice, mira, lo tengo que seguir porque tengo que darte todo el argumento. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que te estoy diciendo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él espera. Te acabo de dar el resumen completo. Se cumplió, se reveló completamente las promesas de Dios, el deseo de Dios de salvar al mundo. Aquí se reveló completo. ¿Cuál fue el papel de Cristo? No fue solamente sacrificar su sangre, se convirtió en sumo sacerdote, expió todos los pecados del mundo, no se necesita derramar más sangre. La sangre de Cristo es más que suficiente que cualquier animal. El Cordero Inmaculado derramó una vez su sangre y para siempre. No sé si lo entiendes. No sé si llega a tu corazón. No sé si te da el ánimo de poder abrirte, por último, por duda, de ver toda la maravilla que hay detrás de este pensamiento, de esta historia. Estamos hablando de algo que no fue una idea loca. Se fue dando se fue dando poco a poco en un tramo de 6.000 años. Porque estamos llegando a los 6.000 años. 2.000 años ya lleva Cristo. 2.000 años, más de 2.000 años. Entonces, estamos en el punto final. Ya es donde yo quiero llegar. Estamos en el punto final. No habrá dinero, no habrá posición social, no habrá fuerza ni capacidad humana que te salve de lo que se viene. No te quiero hablar de cosas pencas, pero basta que mires la casa de Ben Affleck en Los Ángeles, o de los poderosos de Los Ángeles. No pueden hacer nada, nada. Y les quitaron todos los seguros, ni siquiera pueden recuperar la plata. Así va a ser. Los poderosos van a meterse en los búnkers, pero igual no van a ser salvados. Quizás puedan salvar su vida en esta tierra, pero si es que la pueden. Pero ¿de qué les servirá? Morirán igual irán al infierno. Cristo te ofrece una salvación mucho más grande, mayor, es tremenda, es maravillosa. Cristo vino a esto, cumplió con el plan. Él vino, se sometió desde un principio, se humilló, Efesios dice, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Me entiendes? Entonces, Filipenses, perdón, no Efesios, Filipenses. Realmente me confundo. Bueno, perdóname, estoy viejito ya. ¿Ya?
Así que dice, dice, haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2, versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, de tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humilló, aceptó que el hombre lo bofeteara, lo escupiera, lo insultara, lo torturara y lo matara con el sacrificio más grande en toda la historia de la humanidad, que hizo un cambio en la humanidad en el año cero, donde partió la era cristiana, porque Cristo no tenía ni los medios de comunicación, no tenía prensa, no tenía nada de eso. Y dijo, el tiempo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Cristo está aquí, escrita en este Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, con todas las profecías bíblicas, tal como vimos en el Salmo 22, por ejemplo. Isaías 9, Isaías 7. Queridos, por favor, ojalá haya entendido el plan de salvación. Porque para poder entender por qué Dios viene a arrebatar la iglesia, ¿por qué Dios viene a arrebatar la iglesia? Es simplemente porque si queda en esta tierra, en el tiempo que gobierne el anticristo, que va a gobernar Satanás, dice que nadie se salvaría. Mateo 24. Nadie se salvaría. Si los días no fueran acortados, y los días son cortos, queda poco tiempo. A mí me da pena ver hijos, parientes, primos, que se ríen de esto. No lo toman en serio. Es hora de tomarlo en serio. ¿Qué te cuesta? ¿Qué vas a perder? Satanás está buscando a quien destruir. Y lo está logrando. El plan de Satanás está funcionando. Porque la iglesia no habla de estas cosas, no la dice. Porque tiene miedo al ridículo. No sé por qué. Porque, ¿sabes qué? No. No es que tenga miedo al ridículo. Si tiene miedo al ridículo es porque tiene una muy mala comunión con Dios. Porque no hay hombre de Dios que no esté dispuesto a morir por Dios cuando Dios está habitando en su corazón. Porque más importante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Yo te invito a salvarte, a seguir a Cristo, a la manera de Cristo, no a la religión. ¿Ya? Te dejo porque ya se me acabó el tiempo. Pero se entendió, ¿no es cierto? ¿Algo? Escríbeme. Dime algo. Si algo te llamó la atención. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Chao.